Pablo es licenciado en bioquímica por la Universidad de la República del Uruguay. Es docente e investigador del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química de la universidad, miembro del núcleo interdisciplinario colectivo también de la universidad, que es un núcleo que aborda temáticas vinculadas a los modelos de producción de alimentos. Es miembro de las redes, de Redes AT y de la coordinación de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay. Sus temas de trabajo están referidos a agricultura y soberanía alimentaria, y en particular ha realizado trabajos sobre cultivos transgénicos, impactos de los agronegocios y trabajos de promoción de la agroecología y conservación de recursos fitogenéticos. Entonces, sin nada más preámbulos, te agradezco, Pablo, y te dejamos el espacio. Adelante. Bueno, primero que nada, agradecer a los amigos de Probioma por otra nueva invitación a participar de sus actividades. Mi idea es contarles un poco lo que está sucediendo en Uruguay con el Plan Nacional de Agroecología, que logramos que a fines de 2018 saliera una ley que declarara de interés la agroecología en Uruguay, y por tanto mandata esa ley a formar una comisión honoraria para armar un Plan Nacional de Agroecología, y bueno, y los vaivenes que hemos tenido con ese tema. Entonces les voy a compartir una presentación, si les parece. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, como ya me presentó Miguel, yo tengo múltiples pertenencias. Soy docente de la Facultad de Química, soy docente de bioquímica, pero también participo de esta organización que se llama Redes Amigos de la Tierra Uruguay, y formo parte de la coordinación de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay. Entonces, esta red de semillas tiene los objetivos que ustedes ahí están viendo, que tiene que ver con promover la soberanía alimentaria y la participación activa de las comunidades rurales a través del rescate y revalorización de semillas nativas y criollas como base alimentaria de nuestra población. Esta red se empezó a construir en 2004 y se ha convertido en un actor importante a nivel nacional en lo que tiene que ver con el rescate y revalorización de semillas nativas, y junto con otras articulaciones como la Red de Agroecología del Uruguay, iniciaron un proceso en su momento para intentar que el Estado uruguayo tuviera una política pública de promoción de la agroecología. Voy a contarles un poquito. Esta es una red que está distribuida territorialmente prácticamente todo el país, que organiza cada 2 años una fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar, que toca este año, va a ser por aquí por el sur. Va a ser, siempre lo hacemos en mayo o abril, pero con el tema de la pandemia, este año va a ser ahora, en noviembre. Y tiene múltiples actividades. Estas son actividades que fueron hace unas pocas semanas. En una misma semana hubo este tipo de actividad, más tipo mingas, que le llamamos acá, o jornada de trabajo, le dicen en otros lados. También la red hace parte de la CLOC Vía Campesina y organiza actividades de capacitación en soberanía alimentaria y agroecología. También se hacen actividades de capacitación sobre la producción de semillas y plantines. Tenemos un trabajo, en este caso también esa semana habíamos empezado a hacer un trabajo en maíz para tratar de descontaminar, sacarle transgenes a una población de maíz del norte de Uruguay. Y así, ¿no? Y también se hacen ciclos de diálogos y charlas entre distintos actores, algunos vinculados a la red semilla y otros afines. Y bueno, y esto es el banner de la última Fiesta Nacional de la Semilla Criolla, que lo que me interesa es mostrarle nomás que están involucradas la Facultad de Agronomía también, que está vinculada a la red de agroecología, y que siempre se busca tener apoyo de las agencias estatales para comprometerlos a participar en estas instancias y poder debatir junto con ellos. Algo importante que venimos haciendo hace un tiempo, pero no voy a contar mucho ahora, me pueden preguntar después en algún momento si quieren, es todo el trabajo de detección de transgenes en maíz. Eso lo viene haciendo la red desde el año 2013 y sacamos informes periódicos sobre ese tema. Y ahí les presento lo que es la página web de la red de semillas,
donde explica que está conformada por más de 250 predios familiares distribuidos prácticamente en todo el país, y que bueno, entre sus objetivos no es solo rescate y revalorización de las variedades criollas, sino también fortalecer la soberanía alimentaria. Entonces, la soberanía alimentaria como concepto político es importante para nosotros. Bueno, estas son actividades. Bueno, la red de semillas, junto con la red de agroecología y el capítulo Uruguay de SOCLA, en su momento nos embarcamos en una campaña para promover que en Uruguay se hiciera un plan nacional de agroecología, tomando bastante como referencia el ejemplo del Plan APO de Brasil, ¿no? Esto es como una línea del tiempo para mostrar que esto es producto de un acumulado histórico, no me interesa tanto que miren las fechas, pero sobre todo, bueno, como casi todos los países de la región, a mediados de los 80 empieza un movimiento fuerte vinculado a la agroecología. En el caso de Uruguay, a mediados de los 90 empiezan a consolidarse organizaciones que son importantes, como fue la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, la primera certificadora donde participaban productores, técnicos y consumidores. Y en el 2004 se consolida la red de semillas, en el 2005 la red de agroecología, se logra por el 2008-2009 que el sistema participativo de garantía de la red de agroecología sea reconocido como un sistema de certificación en Uruguay oficialmente. Y en 2015 largamos esta campaña para que hubiera un plan nacional de agroecología en Uruguay. Eso fue un proceso de construcción, en realidad, lo del Plan Nacional de Agroecología, donde estas organizaciones, a través de una serie de actividades, fueron construyendo la propuesta que finalmente termina en una ley, ¿no? Estos son ejemplos de jornadas que hubo en distintos lugares del país, donde la actividad central fue pensar en torno a si necesitábamos o no un Plan Nacional de Agroecología y qué características debería de tener. Esto es una serie de actividades que se organizaron a nivel del Parlamento, en los distintos municipios del país. Y esta fue la página donde se abrió la campaña y se hizo una recolección de firmas que tuvo un amplio apoyo. Realmente una cosa que se logró fue que en el programa de gobierno del Frente Amplio, que es un partido de izquierda de acá de Uruguay, se logró incluir que dentro de su programa estaba implementar un plan nacional para la promoción de la agroecología y la agricultura orgánica. Esto fue importante porque dice que priorizará las áreas rurales cercanas a pueblos y ciudades, y sobre todo zonas donde se concentra la agricultura familiar. Fue importante que esto apareciera dentro del programa del Frente Amplio, porque mismo en la izquierda progresista siempre hay muchas disputas de sentido en torno a los temas que tienen que ver con el desarrollo, y en particular el desarrollo agrario. Uruguay en estas últimas décadas ha vivido un intenso proceso de concentración y extranjerización de la tierra, de desarrollo de los monocultivos, a pesar de que ha estado durante 15 años bajo gobierno de izquierda. Es verdad también que gracias a eso se reflotó el Instituto Nacional de Colonización y más gente pudo acceder a tierras, y ahora con el nuevo gobierno, que es más de derechas, están desfinanciando nuevamente el Instituto Nacional de Colonización, por poner algunos ejemplos. Pero bueno, la cuestión es que el Frente Amplio ganó las elecciones en 2015, y como en su programa aparecía esto, nos dio a nosotros el pie para ir al Parlamento y empezar a presionar para que si hubiera una ley que declarara de interés público para el Estado uruguayo la agroecología, y que se conformara algún tipo de instancia para armar un plan nacional de agroecología, para la cual las organizaciones ya tenían varios insumos elaborados. Bueno, en 2016 ya se armó el proyecto de ley, se vota recién a fines de 2018, y eso fue producto de tensiones que hubo en realidad a la interna del gobierno. El ministro de Agricultura no le gustaba mucho esto del Plan Nacional de Agroecología, incluso ahora les voy a mostrar el texto de la ley, algunas partes,
pero nosotros defendíamos que la oficina que debía albergar a la comisión era la Dirección General de Desarrollo Rural, que atiende a la agricultura familiar. El ministro pensaba que no, que tenía que ser la División de Servicios Agrícolas, que es la que controla todo el tema de los, o que no controla más bien todo el tema de los plaguicidas. Y bueno, entonces esa pulseada se perdió mucho tiempo, pero se logró que a fines del 2018, por unanimidad, se votara esta ley que declara de interés general la producción con base agroecológica y crea una comisión. Entonces, muy sucintamente, lo que dice la ley, tengo que correr esto acá, si no, no veo. Dice que se declara de interés general la promoción y desarrollo del sistema de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica con el objetivo de fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente. El haber logrado introducir el concepto de soberanía alimentaria en la ley para nosotros fue un triunfo y una cosa muy importante, y realmente es una herramienta importante en este momento que estamos teniendo un debate con el nuevo gobierno sobre el sentido del Plan Nacional de Agroecología, que ahora se los voy a comentar un poco más. Bueno, que me trancó esto. Aguánteme un momentito. Ahí va. Y otra cosa importante que dice el texto de la ley, que será sujeto principal, disculpen un poquito que tengo que mover esto, que serán sujetos principales estos sistemas de producción con base agroecológica, los productores familiares agropecuarios, así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana. Acá había un interés nuestro y de las organizaciones de rescatar todo lo que es agricultura urbana y suburbana y todo el movimiento de huertas que se están dando, que me parece que es un fenómeno regional e internacional importante de destacar, y que el sujeto principal fueran los productores familiares, porque si no, veíamos el riesgo, con razón, ahora más que más con este cambio de gobierno, de que finalmente se volviera a construir una política pública para beneficiar al sector del gran agronegocio, ahora vestido de verde, ¿no? Otro triunfo importante para nosotros en la ley fue lograr la comisión honoraria que establece la ley, además de 7 delegados de instituciones gubernamentales o de instituciones públicas, como son la universidad, la Administración Nacional de Enseñanza Primaria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, hubiera 6 delegados de organizaciones con reconocida trayectoria en el tema de la agroecología. Entonces ahí logramos que estemos presentes en la red de agroecología, la red de semillas, la red de huertas, Comisión Nacional de Fomento Rural, que es la organización más representativa de la agricultura familiar en Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Asociación de Productores de Producción Integrada. El tema es que, como el Frente Amplio se demoró mucho en ponerse de acuerdo y se votó recién a fines de 2018, y en el 2019, a fines de 2019 había elecciones, hubo que trabajar contrarreloj, porque esa comisión recién fue convocada a mediados de 2019. A fines de 2019 pierde las elecciones el Frente Amplio, el cambio de gobierno se hace en marzo, y recién el 19 de febrero se logra presentar un primer borrador del Plan Nacional de Agroecología. Lo que estuvo bueno es que este primer documento fue generado con una participación muy grande de instituciones y organizaciones, participaron más de 100 personas que trabajaron en grupos temáticos, y se logró un documento preliminar porque le falta todavía algunas cuestiones como son metas, responsables de los proyectos. Incluso ya aparece en la página oficial del gobierno, ya hay un espacio para el Plan Nacional de Agroecología. Esto sí, se lo voy a tratar de compartir así. Bueno, viene el cambio de gobierno, en marzo asume el nuevo gobierno, en marzo de 2020, y recién en la segunda mitad de 2020 se vuelve a convocar a la comisión honoraria. Pero nombran como presidente de esta comisión a ese Blasina, que dice el nombre ahí, dice titular del diario, que en realidad es un gran agente del agronegocio, tiene una consultora, y entonces cuando Blasina preside la comisión, lee el documento y no está de acuerdo con casi nada lo que dice el documento. Entonces
ese titular es a raíz de que la SINA mandó a los grupos de trabajo que estaban elaborando el plan una especie de amenaza diciendo que si no cambiaban los contenidos, le iba a recomendar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que no apoyara el Plan Nacional de Agroecología. Y acá se tiene como un choque de visiones, porque ¿qué plantea la SINA? Bueno, nosotros en el Plan Nacional de Agroecología, en toda la parte de fundamentación y antecedentes, se hace una crítica al modelo agroindustrial, porque también, digo, para entender por qué se necesita la agroecología, también hay que hacer una crítica a lo que es el modelo agroindustrial actual. Y otra cosa que no le gustó a Blasina es que la agroecología no es solo una técnica de hacer una producción más amigable con el medio ambiente, sino que los componentes sociales y económicos son fundamentales para la agroecología. Entonces ahí Blasina empezó a tildar que la propuesta que había al momento no era laica en el sentido de neutralidad ideológica, en realidad, como si fuera posible hacer una política pública que no tuviera ideología detrás, y que debería ser inclusiva, pero inclusiva en el sentido de que incluir al sector agroexportador dentro del Plan Nacional de bueno, ahí las organizaciones hemos tenido una lucha grande a la interna de la comisión, en particular con su presidente. Hemos llegado hasta el Parlamento con este tema, defendiendo el espíritu de la ley. Por suerte logramos que incluso en la exposición de motivos de la ley se hable de que la agroecología, esto tiene un componente social y económico que apunta a la soberanía alimentaria, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Y que el Plan Nacional de Agroecología, que está establecido por ley, tiene como sujeto principal a la agricultura familiar. Esto no quiere decir que hay que dejar fuera al sector agroexportador, pero bueno, habrá que armar otros planes. Nosotros no nos oponemos a que hagan una agricultura industrial más verde, pero lo que decimos es que eso no es agroecología. ¿Y por qué se da esta disputa? Bueno, porque desde que la FAO en el 2008 toma el tema de la agroecología como un tema importante, empieza a haber mucha plata en el IICA, en la FAO misma, ahora en el Banco Mundial, para desarrollar proyectos vinculados a la agroecología. Entonces, bueno, estamos en un lío bastante interesante. Lo que le estaba mostrando antes es que incluso el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca llegó a suspenderle la habilitación a la red de agroecología. No se entiende todavía bien por qué, dicen que es para revisar la normativa, pero es la única certificadora nacional registrada, y le suspendieron la certificación, o sea, estamos en una lucha ahí bastante brava. Y para mostrarle cómo el establishment se ha tomado el tema de la agroecología y la transición agroecológica. Esta es una nota que salió ahora a fines de septiembre, donde dice que el sistema de producción arrocero uruguayo lleva 50 años de transición agroecológica. Nosotros preguntamos, bueno, ¿cuántos siglos más le va a llevar al sistema de producción arrocero para terminar ese periodo de transición? O sea, están usando el término agroecología y transición agroecológica para como que todo lo que se hace en agronomía prácticamente es una transición hacia la agroecología. Incluso el subsecretario del Ministerio de Ganadería en el Parlamento dijo que él como agrónomo entendía que agronomía y agroecología eran la misma cosa. Bueno, entonces en esos términos está la disputa. Pero esto fue el colmo, ¿no? Porque el sector arrocero uruguayo es verdad que no cultivan arroz transgénico por una decisión comercial, es verdad que hay mucho desarrollo de germoplasma nacional en el sector arrocero, pero también es verdad que está súper concentrado, que la cuenca arrocera está súper contaminada y que es uno de los sectores que tiene más conflicto con sus trabajadores por los temas de salud. Incluso esa misma semana, unos días antes, había salido esta noticia de un juicio que ganó un trabajador de una arrocera muy importante acá por enfermedades que tiene por la exposición al virus. Entonces, voy cerrando por acá, pero voy a dejar de compartir para que me vean un poco. Bien. Entonces, bueno, actualmente, y esto lo hemos hablado con gente en otros países también, de Argentina, de Brasil, de Chile, me gustaría que ustedes me den la visión de qué está pasando en Bolivia.
como que la agroecología empieza, como pasó con el concepto de desarrollo sustentable, a travestirse y todo parece ser ahora agroecológico. Lo que nosotros decimos es que agricultura verde, agricultura con menos uso de insumos, está bien, pero eso no es agroecología. La agroecología implica participación, implica desarrollo local, implica sistemas de comercialización justos, implica el reconocimiento de los saberes locales, e implica distribución y socialización de los conocimientos y de la riqueza. Y por eso se da de bruces con el sistema alimentario dominante. Lo que nosotros estamos intentando de hacer y defender con todas nuestras fuerzas acá en Uruguay, que ese concepto no se pierda, y como hemos logrado que en la ley aparezcan ciertas definiciones bastante claras, tenemos ahí una herramienta para defendernos, pero es un llamado de atención para que en otros países donde se establezcan políticas públicas se tenga cuidado de lo que dicen los textos de la ley, porque agroecología puede ser usada para hacer prácticamente cualquier cosa. Bueno, los dejo y espero haberles hecho un aporte interesante para la discusión. Me enseñé los 20 minutos, ¿verdad? Sí, sí, está bien, no, está bien. Cumpliste con el tiempo. Te agradezco mucho, Pablo. Yo quisiera ver si alguien quiere hacer preguntas o si no las pongan por chat. Les preferiría eso, por favor. Y al final vamos a abrir el micrófono para que ya se haga una mayor ampliación de las respuestas que puedan hacer vía chat. Entonces, sin nada más, y gracias Pablo, pasaríamos a Patricia Nogueira. Gracias Patricia por aceptar la invitación. Patricia es licenciada en nutrición por la Universidad Federal de Mato Grosso. Tiene una maestría en educación por la Universidad Federal de Mato Grosso y realizó un doctorado en nutrición en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es docente de la Universidad Federal de Mato Grosso. Gracias, Patricia, nuevamente por aceptar la invitación. Y pues adelante con tu presentación, tienes 25 minutos. Eu quero agradecer também o convite, né, em especial ao Clóvis, que entrou em contato comigo, e pedir desculpas já, porque eu não falo bem espanhol, então eu vou falar em português. E aí a gente vai falar um pouco sobre o Dia Mundial da Alimentação. A FAO, ela estabeleceu o Dia Mundial da Alimentação, né, o Miguel já falou isso no começo, celebrado dia 16 de outubro e é celebrado desde 1981. E o debate, né, serve como reflexão sobre a necessidade de uma alimentação saudável, com qualidade e acessível. Importância também de se debater essa questão global, que é a fome. E aí a gente também a gente vinha, né, no Brasil avançando nas políticas e erradicando a fome, né? O Brasil saiu do mapa da fome e retornou agora. Então, é importante a gente debater a fome também, mas com a questão de outra epidemia global, que é a obesidade. Então, no ano passado, e aí a gente trouxe, né, os cartazes, né, as temáticas que foram estabelecidas pela FAO para debater o Dia Mundial da Alimentação. Então, no ano passado, o primeiro ano da pandemia foi cultivar, alimentar, preservar juntos. As nossas ações são o nosso futuro. E desse ano, as nossas ações são o nosso futuro. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. E também esse ano a gente comemora o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. Então, existe um grande debate, né, junto a essas organizações internacionais, organismos multilaterais, sobre a importância da alimentação e da modificação dos sistemas agroalimentares, para que a gente tenha sistemas agroalimentares mais
eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis, que tornam os alimentos saudáveis, né, e acessíveis a todas as pessoas. Então, aqui são algumas informações, dados, né, relativos ao problema da fome, né? 2 milhões de pessoas não têm acesso regular a alimentos nutritivos em quantidade suficiente. Então, 55 países são afetados por uma situação de fome aguda. A gente tem uma má nutrição, tanto na questão da ausência do alimento, da alimentação adequada, de qualidade acessível, e também uma má nutrição com relação à obesidade, que são temas que merecem destaque. E esses temas do Dia Mundial da Alimentação, ele também está relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, qual é o objetivo até 2030? Fome zero e agricultura sustentável. Saúde e bem-estar, consumo responsável. Então, para a gente conseguir alcançar esses objetivos, a gente tem que melhorar os sistemas alimentares. E aí a gente fala de sistemas porque realmente existem, né? Eu já fui contemplada em parte pela fala do Pablo, existem vários sistemas alimentares, né? Desde a produção do sistema até o consumo do alimento. Mas a gente só vai conseguir alcançar o objetivo da alimentação saudável, e aí no Brasil a gente fala sempre que a alimentação adequada e saudável quando a gente tiver sistemas agroecológicos. Sistemas que são sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. E aí também no ano passado a FAO lançou uma campanha chamada Heróis da Alimentação. A FAO celebra os heróis da alimentação que ajudam a transformar nossos sistemas agroalimentares e tentam garantir que todos, em todos os lugares, tenham acesso a alimentos saudáveis, nutritivos e acessíveis. Então, os heróis da alimentação são aqueles que são presentes em toda a cadeia de produção. Os que plantam, colhem, pescam, transportam o alimento, os que o ajudam a nutrir. Então, não importa se faça chuva ou faça sol, se o clima castiga ou as pragas ameaçam, o alimento vai estar à mesa. Desculpem, que a minha internet oscila e aí ela desliga o microfone. E aí, então, eu estava falando só que os chefes de cozinha estão utilizando também, essa semana, a hashtag, né, Heróis da Alimentação, para demonstrar preparo de receitas que utilizam alimentos in natura e minimamente processados em especial. Só vou passar rápido, né? Além disso, esse ano a FAO fez um acordo, né, com a Sony, que aí vai ter esse filme, ele também, o Peter Rabbit. Patrícia, tá aí... a sua apresentação caiu, não estamos vendo ela. E só para demonstrar, né, esse é o filme, e acho que assim, foi fundamental, né, essa união com a cultura, né, digamos assim, para que promova a alimentação saudável, né, porque muitas das indústrias elas são ofensivas com a publicidade infantil com relação ao consumo de produtos ultraprocessados. Isso aqui é só para... E aí, assim, só para contextualizar, né, então a gente vive, né, um momento, e aí a gente fala que a gente está no momento da pandemia global, e aí a gente convive com a insegurança alimentar, né, com a fome, a epidemia da fome, juntamente com a epidemia da obesidade. E aqui são os dados são os dados recentes, né, no Brasil existe uma pesquisa de orçamento familiar, e aí essa pesquisa, ela ocorreu em 2017, 2018, demonstrando aqui que a segurança alimentar, né, 63,3% da população estava em segurança alimentar, e um inquérito de vigilância de segurança alimentar e nutricional,
demonstra que as pessoas estão diminuindo a segurança alimentar, né, porque é uma escala brasileira, que chama Escala Brasileira de Segurança Alimentar, que é utilizada para medida, e você vê um aumento da insegurança alimentar, que no caso seria realmente a fome, né, a redução quantitativa e de alimentos também entre crianças, ou seja, uma ruptura de padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores, incluindo as crianças. Então, ele fez 3 pesquisas de orçamento familiar e você vê o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e diminuição do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Eu já vou explicar por que a gente também faz essa relação. E aqui é só demonstrando a frequência do consumo alimentar de alguns produtos. Então, o que você tem? Uma diminuição de consumo de arroz, feijão, carne bovina, e aí você tem uma diminuição desse consumo, né? Leites, laticínios, preparações, frutas, e aumento do consumo de sanduíche, pizza. Aqui é quanto o brasileiro, né, gasta com a alimentação, a despesa monetária e não monetária da média mensal de uma família. Então, 17% do gasto de uma família mensal é com alimentação, né, muito próximo do transporte, então quase mesmo tanto, né, de que você gasta com alimentação, você gasta com transporte. E aí você tem aqui um percentual de prevalência de excesso de peso e obesidade. 60% da população tem excesso de peso e 25,6% tem obesidade. A proporção de pessoas vem aumentando, a tendência de aumento de excesso de peso e obesidade. Essa foi a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Nós já temos uma pesquisa de 2020 que demonstra que houve a população adulta. E em 2019, você tinha 55,7% de pessoas com excesso de peso. Já em 2020, você tem 57,5%. Então, houve um crescimento já do excesso de peso de 2019 para 2020, assim como houve o crescimento da obesidade. Aqui são por grupos, né? Excesso de peso por grupo de idade. E aí, nesse contexto, que foi pensado o Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014 e o Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos em 2019, ele é uma mudança de paradigma com relação à alimentação. Antigamente, você tinha um debate sobre quantidade de vezes que você comia por dia, você trabalhava com um debate sobre pirâmide alimentar, e aí, com essas informações de excesso de peso, de consumo de produtos ultraprocessados, o Brasil muda totalmente a sua orientação com relação à alimentação. A gente foi constituído um novo guia alimentar, né, debatido com toda a sociedade, e esse guia alimentar, ele trabalha com o grau de processamento dos alimentos. Então, o que você agora trabalha, né? E aqui são algumas matérias que o Guia Alimentar foi desenvolvido, vários elogios. A gente agora, recentemente, enfrentou um grande problema no Brasil, que foi a indústria se organizando para combater o Guia Alimentar, né? Parte da indústria, não a indústria como um todo, né? E esse guia também, ele está sendo seguido e sendo utilizado para a constituição de guias alimentares de outros países. E aí, nesse novo guia alimentar, nosso novo, né, de 2014, mas nesse novo debate de concepções, o que o guia estabelece? Que a gente vai trabalhar com grau de processamento de alimentos. Então, a recomendação é que a gente faça da base da nossa alimentação o processo, mas que não envolvam a agregação de substância ao alimento original.
algum processo aí como limpeza, moagem, pasteurização. Além dessa questão da mudança do consumo alimentar, esse debate do guia, ele traz exatamente um novo debate da constituição de um sistema alimentar diferente do sistema alimentar hegemônico que a gente tem hoje. Então, que é importante destacar, né? E aí, o que também, além de estabelecer do grau, o in natura, o minimamente processado, o outro é o alimento processado e o alimento ultraprocessado. O alimento processado, ele é fabricado pela indústria com adição de sal, açúcar ou outro produto que torna o alimento mais durável, palatável e atraente. E o alimento ultraprocessado são formulações industriais, em geral, com pouco nenhum alimento inteiro, sempre contém aditivo. Então, os alimentos ultraprocessados são os alimentos sempre que a gente vai olhar o rótulo e a gente vai identificar algum produto que compõe esse alimento e a gente nem sabe como que esse produto ele não existe na nossa cozinha. Então, esse é um alimento ultraprocessado. E aí, assim, só para modelos, né, o que seria um alimento in natura, a espiga de milho, o processado é o milho conserva e o ultraprocessado é o salgadinho de milho. Os alimentos ultraprocessados, em geral, eles são constituídos pela monocultura, né? Porque para você produzir alimentos ultraprocessados, você utiliza uma grande quantidade maior de milho, de soja. Então, você tem o consumo do alimento ultraprocessado é muito difundido pela indústria e pelo sistema alimentar que se constitui, né, pelas monoculturas. E aí a regra de ouro do guia é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias alimentos ultraprocessados. Então, para a gente sempre preferir o que é produzido, e aí faz esse debate sobre como comer, o ato de comer, comprar perto da sua casa. Se você prefere, tem que você faz o consumo do alimento in natura, então qual é a melhor forma? Comprar direto do produtor, que esse alimento seja orgânico, né, de produção agroecológica. Então, tudo isso é debatido no Guia Alimentar para a população brasileira. Aqui são alguns pratos, né, que são de exemplos no guia. E aí, aqui é um estudo em alimentos ultraprocessados encontrados em toda parte, sempre acompanhados de muita propaganda, desconto, promoção, enquanto alimentos in natura e minimamente processados nem sempre são comercializados em locais próximos às casas das pessoas. E aí você tem aqui cerca de 6.500 alimentos e bebidas diferentes estão disponíveis, né? Aqui demonstrando que nós temos 10 multinacionais que controlam o mercado mundial de alimentos, né? E essas 10 multinacionais que produzem, né, grande parte desses alimentos estão ligadas, né, a essas marcas. E aí, para vocês terem uma ideia, né, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, um estudo de uma pessoal da Federal de Santa Catarina, que encontrou pesquisou mais de 5.000 produtos e chegou ao inacreditável número de 131 nomenclaturas diferentes para o açúcar. E aí, assim, o que a gente também pode fazer para instituir políticas públicas, para que a gente possa construir um sistema alimentar mais saudável e sustentável? A gente precisa fazer com que tenha uma rotulagem dos alimentos demonstrando o que esses produtos têm, né, qual é o teor, né? Já tem países da América Latina que fazem isso e que já são bem-sucedidos, né, como o Chile. Agora no Brasil foi aprovada, a Anvisa aprova a norma de rotulagem frontal de alimentos. Além dessas instituições de políticas públicas, também existem organizações não governamentais, pessoas também se articulando, universidades, para que a gente consiga fazer com que tenha mudança nos sistemas alimentares e aumente o consumo de
alimentos in natura ou minimamente processado. Esse é um site, o Joio Trigo, eles têm várias matérias e podcasts, é um podcast. E também tem as produções aqui, são mapas de feiras orgânicas, organizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, né, tem a participação, tem essa rede de cooperação, o Recopsol, da produção, Cooperação Solidária em Mato Grosso, e é um aplicativo que faz venda de produtos da agricultura familiar. E aí, assim, só para finalizar, né, essa ação de a gente ter guias alimentares sustentáveis ajuda, né, a combater, a fazer com que as pessoas tenham escolhas alimentares mais saudáveis e combater essas 3 epidemias globais, né, que é a epidemia da obesidade, desnutrição e das mudanças climáticas, que formam a sindemia global. E por isso que a gente também tem sido debatido o quanto a Covid não é só uma pandemia, mas é uma sindemia, e as dificuldades de superação estão relacionadas também a essas 3 epidemias. Então, comer aí, só para destacar, comer é um ato político, então a alimentação saudável é uma decisão política também, e a gente só vai avançar com as pessoas mais conscientes sobre a sua alimentação. Agradecer, obrigada, desculpa os ocorridos. Ahora quisiera invitar a Germán Vélez, que desde Colombia nos acompaña con su presentación, Las semillas en la agroecología, fundamento de la soberanía alimentaria. Germán Vélez es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ha cursado la maestría en agroecología y desarrollo rural en América Latina y España en la Universidad Internacional de Andalucía. Es director de la corporación Grupo Semillas desde el año 1994. Es director de la revista Semillas, es también parte del comité editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, y participa en la Alianza por la Agrobiodiversidad en Colombia y conforma la Red de Semillas Libres de Colombia. También acompaña a organizaciones indígenas afrocolombianas y campesinas en acciones por la defensa de los territorios, bienes comunes, biodiversidad, agricultura alternativa, soberanía alimentaria, y promueve acciones de incidencia frente a las políticas públicas rurales que privatizan y afectan los bienes comunes. Después de hacer este resumen de su trayectoria muy comprometida con la agroecología y darle una bienvenida a Germán, pues te damos la palabra a tu presentación. Tienes 25 minutos y muchas gracias y bienvenido, Germán. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Igualmente pues a Sara, a Pablo y a Patricia pues por las presentaciones. La idea un poco de mi presentación es hablar sobre el tema de las semillas y la agroecología. Si me permiten, voy a compartir pantalla. No sé si están viendo la presentación. Sí, se la ve. Si gustas, la amplías. Sí, eso lo estoy haciendo. Un momento. Bueno, entonces, ahora sí, ¿sí? Sí, adelante. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el tema de las semillas y la importancia que tienen para los pueblos y comunidades indígenas, afroamericanas, campesinas, y cómo esto representa hoy en día pues un elemento fundamental en los sistemas tradicionales de agricultura, en la agricultura campesina, comunitaria y familiar, pero sobre todo pues en la importancia que tiene hoy en día en los enfoques agroecológicos, el tema del manejo de la diversidad de semillas,
pero en el medio de todo este proceso pues están todas las amenazas y las dificultades que tenemos hoy en día para que las semillas sean un elemento fundamental, como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, pues el tema de las semillas como base fundamental para la cultura y para el sustento de los pueblos. Las semillas son consideradas por los pueblos y comunidades indispensables para vivir en la sociedad con relación a la naturaleza, y, son de carácter material. Las plantas, los animales presentes en un territorio, también tienen un componente inmaterial relacionado con los saberes y conocimientos ancestrales, pues son colectivos o inalienables, tienen múltiples dimensiones, alrededor del valor económico, espiritual, cultural, simbólico, ambiental, garantizan nuestra supervivencia y la realización plena de nuestras facultades como seres humanos. Y también pues las semillas nativas son de carácter material e inmaterial, son indispensables para la vida, para la supervivencia y para todo el sustento de los pueblos, y por lo tanto deben ser reconocidas como bienes comunes de los pueblos. Y en el territorio, y los bienes comunes de la biodiversidad, el suelo, el agua, los medios de sustento, interactúan con los pueblos y las comunidades a partir de esas diversas visiones sobre el entorno, los principios y saberes para el cuidado y la protección de esos bienes comunes. No sé. Perdón que se me está moviendo esta presentación. Bueno, desde épocas ancestrales las mujeres han desempeñado un papel fundamental en el cuidado y la protección del entorno, la cultura, las comunidades y la familia, a través de la crianza de las semillas y de la gastronomía, de la economía del hogar, y han sido los guardianes de nuestra soberanía y autonomía alimentaria. Y las semillas son el fruto pues de toda esa experimentación y observación, inventiva, ingenio, especialmente de las mujeres, quienes han desempeñado un papel esencial en la creación y en el desarrollo de la agrobiodiversidad. Y estas semillas pues son fundamentales para la obtención de la soberanía alimentaria, que podemos plantear que la soberanía alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, tener acceso a tierras, a producir su propia alimentación sana y nutritiva y culturalmente apropiada. En síntesis, podemos hablar que la soberanía alimentaria es el poder y la capacidad de los pueblos y comunidades para decidir qué, cómo, cuándo y cuánto se produce y se consume. Es en síntesis la capacidad de hacer efectiva la seguridad y la autonomía alimentaria. Pero hoy en día pues tenemos un modelo de desarrollo insostenible que degrada los ecosistemas, despoja los territorios y afecta los medios de sustento de los pueblos y comunidades. Y estos modelos agroindustriales pues generan una destrucción de los agroecosistemas, de la biodiversidad, de los bienes comunes, la privatización y el control corporativo de estos bienes comunes, pues a través de la minería, la privatización del agua, la biodiversidad y el sustento de las comunidades. Este modelo agroindustrial ha erosionado y degradado los suelos por la mecanización y los fertilizantes químicos, generan un control, una contaminación de las fuentes de agua y del ambiente por el uso de pesticidas, al acaparamiento y despojo de la tierra para monocultivos. Los tratados de libre comercio acaban con la producción nacional y promueven
la importación de alimentos y de materias primas, destruyen generan un control monopólico de las semillas y de la tecnología mediante la propiedad intelectual, generan un desplazamiento de la población y de la mano de obra rural, hay una sustitución de los bosques por plantaciones para agrocombustibles y maderables, no se reconoce a los campesinos como sujetos de derechos, se considera la agricultura campesina y comunitaria ineficiente, poco productiva y no competitiva, y genera unos impactos ambientales, socioeconómicos en la salud a través de los cultivos y alimentos transgénicos. Todos sabemos cómo pues, la FAO calcula que en el siglo pasado se ha perdido más del 75% de la agrobiodiversidad que existía en el mundo, pero a pesar de eso, pues los campesinos en sus parcelas conservan más de 7.000 cultivos, mientras la agroindustria, que se enfoca no en más de 150 especies, pero solo 5 cultivos de la Revolución Verde sustentan gran parte de la producción y alimentación global. Y todos sabemos también que este sistema agroalimentario, agroindustrial, pues ha sido uno de los factores más relevantes en la profundización de la crisis climática, ¿cierto? En la emisión de gases de efecto invernadero. Pero si miramos pues el mundo campesino, el mundo agroindustrial solo alimenta menos del 30% de la población mundial, utiliza más del 75% de la tierra agrícola, destruye 75 millones de toneladas por año de la capa arable, consumen más del 90% de los combustibles fósiles y más del 80% del agua dulce que se utiliza para la agricultura. Pero por el otro lado, pues el mundo campesino produce el 70% de los alimentos disponibles para el consumo humano, emplea menos del 25% de las tierras agrícolas y han domesticado y protegido más del 90% de las especies comestibles que cultivamos. Y en realidad los campesinos son los que verdaderamente pueden enfriar el planeta a partir de la diversidad de semillas criollas, de los sistemas de sustento locales que han sido estrategias resilientes para enfrentar las crisis climáticas. Y también podemos ver cómo los sistemas productivos agropecuarios integrados por policultivos, en los que las familias campesinas producen pues toda una gran cantidad de plantas, animales, árboles asociados, pues nos muestran cómo las pequeñas fincas campesinas son mucho más eficientes energéticamente que estos sistemas convencionales de monocultivo, puesto que estas pequeñas fincas superan en productividad por unidad de superficie a estas grandes extensiones insostenibles. Y por el otro lado, pues podemos ver que los pueblos indígenas y comunidades locales tienen una cultura y un legado de manejo de la biodiversidad y la complejidad vegetal en los sistemas agrícolas, y los sistemas de producción diversificados, a pesar de que están más expuestos a estos riesgos climáticos originados por ese modelo insostenible, cuentan con unas prácticas que responden mucho mejor y han logrado reducir esa vulnerabilidad de los fenómenos climáticos. Entonces, podemos ver cómo, sobre todo en las últimas décadas, el enfoque de la agroecología o los sistemas de producción agroecológicos pues son un modelo de gestión de sistemas agroambientales resilientes y soberanos, territorialmente arraigados, conducentes a mejorar la producción, la transformación, el consumo de alimentos saludables, la protección y conservación de esos bienes comunes y las culturas ancestrales y la generación de economías propias, y son sistemas de vida que se enfocan
en condiciones sociopolíticas y culturales necesarias para la sustentabilidad de los modos de vida de las poblaciones rurales en sus territorios. Y la agroecología pues reconoce al campesinado como sujetos de derecho, valora y recupera y promueve los conocimientos ancestrales de las culturas étnicas y campesinas, incluida pues la producción agropecuaria, la salud y la espiritualidad. Y la agroecología pues también fomenta el valor estratégico de la recuperación ambiental y la capacidad resiliente frente al cambio climático, fortalece la economía campesina reconociendo la multifuncionalidad y pluriactividad de los sistemas agroecológicos y aboga por la posesión y ampliación de los territorios de las comunidades locales para que garantice áreas dignas para la implementación de esos sistemas adecuados de producción. Y pues un elemento fundamental es que reconoce y valora la participación de las mujeres en los sistemas de producción agroecológicos y su función fundamental en el cuidado de la vida, y también la participación de la familia y la comunidad y los jóvenes, también de los adultos mayores. Podemos ver cómo las semillas criollas y campesinas se diferencian fundamentalmente de las semillas híbridas o transgénicas, porque pues han sido criadas y desarrolladas por el mejoramiento genético descentralizado, están adaptadas a esas condiciones ambientales y climáticas de cada región, son sistemas diversificados y agroecológicos, contribuyen al enfriamiento del planeta, producen bien sin agrotóxicos y sin transgénicos, son alimentos sanos y nutritivos, pues hacen parte de los saberes tradicionales de las mujeres, no tienen dueños individuales o privados, circulan comunitariamente en por estas semillas. Los sistemas participativos de garantía son elemento fundamental para desarrollar su calidad y sanidad. Los saberes tradicionales identidad cultural son la base fundamental, y la sociedad pues genera digamos comunidades mucho más equitativas y incluyentes, y garantizan pues la soberanía y autonomía alimentaria. Por el contrario, pues las semillas certificadas pues dependen de insumos externos para en particular pues los transgénicos, son más susceptibles a estas condiciones climáticas extremas, aumentan las emisiones de carbono, el mejoramiento genético es centralizado, que disminuye la base genética, perdieron su valor nutricional, funcionan solamente en monocultivos industriales, y estas semillas pues están controladas y promovidas a través de los tratados internacionales y convenios como está la OMPI, la OMC, las leyes de semillas a través de UPOP, los tratados de libre comercio, la FAO, el TIRFA, etc. Entonces, las leyes de propiedad intelectual pues son las que legalizan el despojo a través de patentes y del sistema UPOP, y también están las leyes de certificación y registro de variedades que controlan la calidad y sanidad y comercialización de semillas. Están las leyes de bioseguridad que permiten la entrada de cultivos y alimentos transgénicos, las normas de certificación de la agricultura agroecológica y orgánica, y a través de los tratados de libre comercio los países son forzados para suscribir tratados que legalizan la biopiratería, como el Protocolo de Nagoya, el TIRFA y otros. Y pues en la propiedad intelectual tenemos el sistema UPOP, que permite especialmente en la versión del año 91 la apropiarse de las variedades campesinas indígenas y permite otorgar la propiedad sobre los descubrimientos. Se desconoce la doble protección de los derechos de obtentor y patente.
se restringe el uso de variedades esencialmente derivadas para la investigación de nuevas variedades y extiende la propiedad privada sobre variedades similarmente confundibles a aquella a la que se privatizó. Y por el otro lado están las normas de calidad y sanidad de semillas o normas de certificación que establecen los estándares de calidad y sanidad definidos por las empresas semilleras y que permite controlar el mercado de las semillas. Pues los gobiernos controlan quiénes, bajo qué requisitos puede mejorar, conservar, producir, intercambiar y comercializar semillas. Y estas normas sanitarias se han vuelto cada vez más estrictas a través de los tratados de libre comercio. Se obliga a los gobiernos a adoptar estas normas. Lo que tenemos que tener claro que estas normas se basan en la definición de lo que es calidad y sanidad de las semillas, que es absolutamente diferente lo que consideran los campesinos a lo que considera la industria sobre calidad y sanidad. Entonces, pues estas normas convierten en delito la conservación, intercambio y reproducción de semillas campesinas. Pues solo permiten que las semillas campesinas estén confinadas en sus fincas. Se prohíbe la reproducción y comercialización de semillas certificadas. Se permite el allanamiento de tierras y confiscación de semillas y se imponen multas y cárcel por comercializar semillas ilegales. Por el otro lado, pues tenemos los cultivos transgénicos que son una amenaza al ambiente, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, y sobre todo para nuestros países mega biodiversos. Lo más preocupante y lo más importante es que se plantea que no se debe sembrar cultivos transgénicos en los centros de origen y diversidad de estos cultivos que sustentan nuestra agricultura y alimentación. Y en ese contexto, pues tenemos muchas experiencias locales en América Latina que responden pues a enfrentar las crisis climáticas y alimentarias y que construyen a la soberanía y a la autonomía alimentaria. Y hay una multiplicidad de estrategias que vienen desde cómo recomponer y fortalecer la agricultura campesina y comunitaria a partir de la biodiversidad, el intercambio, el trueque de semillas, la movilización social y resistencia civil, la declaratoria de territorios libres de transgénicos, las alianzas entre consumidores, ONGs, academia, medios de comunicación y las acciones judiciales que se hacen frente a las leyes de semillas y transgénicos en muchos de nuestros países, ¿cierto? Entonces, en América Latina existen múltiples experiencias que están recuperando, conservando, multiplicando las semillas y saberes ancestrales. Y también hay, hay muchas comunidades están en el trabajo de guardar, seleccionar, sembrar, limpiar, cultivar, cosechar, compartir semillas en sus fincas y sus comunidades, y mediante diversas estrategias que buscan que las semillas caminen con la gente y que se compartan en diversos espacios culturales, comunitarios, en mercados locales y regionales. Y entonces existen múltiples estrategias de conservación y difusión de semillas a través de los custodios o guardianes de semillas, los trueques, intercambios de semillas, los mercados locales, las casas comunitarias de semillas. Pues tenemos infinidad de trueques por todos nuestros comunidades y municipios y lugares rurales de América Latina, que tenemos infinidad de ejemplos de cómo se comparten no solamente las semillas, sino los saberes alrededor de ellas. Por el otro lado, pues tenemos las casas comunitarias de semillas, que son espacios familiares y comunitarios de agricultores organizados para recuperación, conservación, investigación, intercambio y comercialización de semillas. También permite la capacitación, intercambio de saberes, prácticas para seleccionar, conservar, mejorar la calidad de las semillas y producirlas agroecológicamente.
Y estas casas de semillas pueden ser familiares, pero también pueden ser territoriales, que son pues la sumatoria de muchas casas de semillas que tienen un mayor alcance y que incluyen incluso varias comunidades o varios municipios. Entonces hay también infinidad de formas diferentes de conservar y manejar las semillas, tanto in situ como en los lugares donde las comunidades de forma artesanal y tradicional pues han conservado con técnicas que permiten conservar y manejar adecuadamente estas semillas. También pues muchas comunidades pues están desarrollando como una estrategia de contraposición a estos modelos de agricultura industrial insostenible, el desarrollo de sistemas participativos de garantía generado pues por las organizaciones sociales y locales. Estos sistemas se basan en principios como la participación, la horizontalidad, la transparencia, la confianza y el apoyo entre productores y consumidores. Y este sistema de semillas se estructura en base a en torno a las casas de semillas y son un mecanismo para garantizar la calidad de las semillas antes de venderlas, donarlas o intercambiarlas. Por el otro lado, pues están todos los circuitos cortos de comercialización, que son formas de intercambio alimentario con poca intermediación entre productor y consumidor. No se restringen únicamente a reducir las distancias físicas y temporales entre productores y consumidores, permitiendo el desarrollo y el vínculo de confianza a través de el contacto directo y los lazos interpersonales, la transparencia y el empoderamiento de las partes involucradas. Y vemos cómo hoy en día, especialmente en la pandemia, nos dimos cuenta de la fuerza y que son cada vez más pertinentes y visibles y urgentes estas múltiples iniciativas locales para buscar recomponer la semilla, los saberes ancestrales, esos medios de sustento basados en esos circuitos cortos de comercialización. Vimos cómo en la pandemia fueron prácticamente casi bloqueadas los procesos alimentarios en las grandes ciudades porque se rompieron esas capacidades de nuestros agricultores cercanos de proveer nuestra alimentación fundamental. Entonces, esto nos muestra la importancia de cómo hay que fortalecer estos circuitos de comercialización y la producción agroecológica. Y frente a eso, ¿qué es lo que se plantean desde las organizaciones sociales que deben hacer los gobiernos para proteger nuestras semillas? Los estados y en sus leyes nacionales, en aplicación del principio de precaución, deberían excluir todas las formas de protección de la propiedad intelectual y las normas de certificación para la producción, uso y comercialización de las semillas locales. Debe haber un estricto control de la calidad y sanidad de las semillas que producen las empresas para que no afecte pues, la producción agrícola nacional y las semillas locales. Y debe haber una prohibición, un retiro del mercado de todas las semillas transgénicas y la importación masiva de estos alimentos. También las políticas públicas de desarrollo rural deben hacerse con enfoque territorial, holísticas, diferenciales, en poblaciones étnicas y campesinas, basadas en sistemas productivos agroecológicos biodiversos que permitan restaurar esos sistemas alimentarios locales adaptados a las condiciones y necesidades de los agricultores. Y se debe promover esa investigación participativa controlada por los campesinos para el desarrollo de semillas de buena calidad y reconocer ese papel fundamental de las mujeres para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad y los medios de sustento. Por otro lado, pues se debe replantear políticas de desarrollo rural y modelos productivos y económicos que solo promueven el agronegocio. Se debe propiciar el acceso a la tierra a las familias y comunidades en sus territorios para que garanticen su producción agroalimentaria.
se debe fomentar y proteger las agriculturas alternativas que protejan los bienes comunes. Se debe renegociar los tratados de libre comercio que imponen la importación masiva de alimentos más baratos y de mala calidad, y se debe que permitan recomponer la producción nacional de alimentos y soberanía alimentaria, y promover cambios en esos ámbitos de consumo en las poblaciones urbanas y rurales, fortaleciendo esos lazos de solidaridad y de apoyo entre la población urbana al campo, fortaleciendo estas economías locales. Se deben establecer esos circuitos cortos de comercialización, dar un tratamiento diferencial a las familias rurales, especialmente con la protección de los derechos de las mujeres. Se deben reformar los servicios de extensión rural, de investigación y educación rural a partir de enfoques agroecológicos, y crear una institucionalidad exclusiva para la agroecología que recoja normativas previas sobre cuestiones ambientales, alimentarias, género, juventud, así como la producción alternativa para el fortalecimiento territorial. Entonces, en síntesis, lo que se plantean desde las organizaciones es que las semillas se deben declarar como bienes comunes de los pueblos libres de la propiedad intelectual, porque lo que sí tienen claro las comunidades campesinas y locales es que si dejamos perder el control local de nuestros bienes comunes, perdemos la libertad, la dignidad y la autonomía alimentaria. Y por eso es que por toda América Latina hay una gran cantidad de iniciativas y experiencias locales, tanto de fortalecimiento de los sistemas locales de producción, pero también de esos saberes ancestrales de manejo de nuestros bienes comunes, pero también la multiplicidad de acciones de resistencia, de desobediencia civil a estas políticas regresivas que acaban y aniquilan pues, la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Germán, te agradecemos mucho. Bueno, a los tres colegas que han expuesto, todos han cumplido con el horario. Y bueno, pasaríamos ahora a las preguntas. Vamos a ir mencionándolas según el orden de aparición. Marcelo Miranda pregunta dirigido a Pablo, dice, muy interesante lo que nos señala Pablo respecto a de la apropiación de los discursos. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna estrategia? Adelante, Pablo. Bueno, lo podemos responder entre todos. Bueno, no hay una receta. Nosotros hemos desarrollado una estrategia en base a las correlaciones de fuerza que hay en nuestra sociedad y porque logramos que la ley que promueve a la agroecología en Uruguay como política pública habla concretamente de que el sujeto principal es la agricultura familiar y los sistemas urbanos y suburbanos de producción de alimentos, y dice que uno de los objetivos es fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria de todos los habitantes del país. Entonces nosotros nos hemos agarrado mucho de eso para defender conceptualmente la agroecología y decir que las relaciones socioeconómicas también influyen sobre los agroecosistemas y hacen al sistema alimentario. Y que entonces las propuestas tecnológicas de menos uso de insumos, de mejor cuidado del recurso agua, del recurso del suelo, son bienvenidas, pero no son propuestas agrícolas. Y creo que en eso tenemos que tener mucha claridad y construir un discurso bastante homogéneo, incluso usando algunos elementos de las propias definiciones de la FAO sobre la agroecología, aunque son un poco más etéreos en algún sentido, ¿no? Pero
La FAO nombra 10 elementos que definen la agroecología, si no recuerdo mal, no lo estoy mirando ahora, pero habla también de las relaciones sociales y económicas, de la creación de conocimiento, y entonces hay aspectos que tienen que ver con el modelo agroalimentario dominante, o hegemónico, si queremos llamarle, que contradicen estos principios per se. Y bueno, y de eso tenemos que agarrarnos para decir que si vamos a desarrollar agroecología, tenemos que cuestionarnos eso y cambiar ese tipo de relación social y económica que incluye la generación y la socialización de los conocimientos, incluidos las semillas, como decía ahora Germán. Y que, como bien sostenía Patricia, para poder alimentar a nuestra población de una forma segura, sana y culturalmente respetuosa, tenemos que poder producir nuestros alimentos de forma soberana y con una mayor cercanía entre el acto de producir y el acto de consumir. Entonces, no hay receta, yo creo que sí tenemos que tener claridad política y un discurso sólido y sin fisuras, por lo menos por parte de las organizaciones. Ok, gracias, Pablo. En esa misma línea, hay una pregunta que yo quisiera trasladarla a Patricia y a Germán, para no perder la línea. Dice, en sus países, tanto en Brasil como en Colombia, además de la ley del Uruguay, se han realizado acciones desde los gobiernos para el apoyo de la producción agroecológica. Tal vez, Patricia, si necesitas el apoyo de Clovis, no hay problema. Si está Clovis ahí, puede apoyar si es que hay que traducir algo, pero esa sería la pregunta tanto para Patricia como para Germán. De alguna manera, Pablo ha planteado en su exposición eso también. Adelante. ¿Quién primero, Patricia o Germán? Patricia, adelante. Pode ser o Germán que caiu. A pergunta é essa que está no chat? Desculpa, minha internet está horrível hoje. Não, Ok. Patrícia, a pergunta é a seguinte, se há algum apoio governamental à agroecologia no Brasil e se há algum programa para o desenvolvimento da agroecologia atualmente no Brasil, em Mato Grosso, em Cuiabá, ou Chapada, que é onde você está também. Desculpe. Eu não sei se... Clóvis, eu escutei. Se há algum apoio governamental para o desenvolvimento da agroecologia, se há políticas públicas para o desenvolvimento da agroecologia, nos 3 níveis. Então, se você quiser ajudar a responder, né? Então, a gente vive no Brasil hoje, né? Eu acho que todo o debate que a gente vem construindo, por exemplo, eu falei do guia, é numa perspectiva política que a gente vivia, de que a gente orienta a alimentação porque transforma, tem impacto na produção, impacto no sistema de produção até o consumo, tudo. Mas a gente vivia no país antes uma política, a constituição de políticas desenvolvimentistas, né? Mais progressistas. E agora a gente tinha vários investimentos, né, na questão da agroecologia, a gente tem a política de aquisição de alimentos, o PAA, e aí a Política Nacional de Alimentação Escolar, ela obrigatoriamente compra um percentual da produção da agricultura familiar, né, em geral. Então, a gente tem algumas políticas nacionais em relação a isso. Entretanto, a gente vive um momento complexo no Brasil, né? Então, várias políticas elas estão se desmantelando. Ela é um momento de austeridade total. Então, existe pouco investimento nas políticas da agricultura, da agroecologia. Em Mato Grosso, que eu saiba, não, né? Não existe nenhum. E em Cuiabá, por exemplo, na cidade que eu moro, né? Eu moro numa cidade diferente de algumas pessoas que estão aqui, né? Eu moro na capital do estado, também que eu não tenho nenhum investimento.
o Brasil passa por uma crise muito grande. Imagino. Germán. Sí, mira, en Colombia, pues prácticamente los últimos 4 o 5 gobiernos no han reconocido verdaderamente ni siquiera a los campesinos como sujetos de derechos, ¿cierto? De hecho, Colombia no suscribió la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Campesinos. Por lo tanto, pues en el país en las últimas décadas prácticamente el gobierno lo que plantea es que para el desarrollo del campo colombiano lo que se necesita es el apoyo a la agricultura tecnificada, agroindustrial, y se plantea que la agricultura campesina y local es ineficiente, atrasada, poco competitiva. Por lo tanto, pues no hay unas políticas que verdaderamente apoyen o fomenten no solo ni siquiera la agricultura campesina y mucho menos la agroecología. Nosotros no tenemos una política que fomente o apoye la agroecología. En los últimos años, en el 2017, se aprobó una resolución que en el Ministerio de Agricultura sobre agricultura familiar, campesina y comunitaria, pero esta resolución, a pesar de que es un avance importante pues en incluir estos enfoques, pues en la práctica quedaron en el papel porque el gobierno nacional no ha tenido voluntad política para apoyar o promover esta, digamos, la implementación de esta norma que a propósito es de muy bajo nivel, es una resolución interna del ministerio, pero lo que plantean las organizaciones sociales que por lo menos se debería elevar esa resolución a ley de la República, pero no hay voluntad política para ello. Entonces, perdón, entonces pues prácticamente pues los campesinos están un poco a la deriva y el gobierno pues solo apoya y enfoca pues el modelo de la agricultura industrial. Okay. Un elemento, sí, adelante, un elemento Pablo. importante que quería agregar, Miguel, con respecto a esto de la estrategia, que nosotros hemos dedicado bastante esfuerzo a eso, es de involucrar más también a la población urbana en este tipo de conflictos. En los países que estamos en la región más pampeana siempre hubo una gran división campo-ciudad, e incluso la burguesía agraria siempre ha usado ese discurso en el sentido como que no hubiera clases sociales en el campo. Estamos los del campo y estamos los de la ciudad. Entonces nosotros sí lo que hemos hecho alrededor del término soberanía alimentaria es lograr que el movimiento sindical en Uruguay, que es un actor social muy importante, empezar a comprender mejor el tema de la cuestión agraria y la importancia estratégica que tiene el concepto de soberanía alimentaria también para los trabajadores del mundo urbano. Y creo que eso es una cosa que tenemos que desarrollar y pelear también lo que defendemos de la agroecología, de que la gente que está más alejada de los temas del agro comprenda cuál es la discusión. Y bueno, y hay muchas herramientas. También una cosa que ayuda mucho es que cada vez hay más sensibilidad con respecto al tema de consumir alimentos sanos. Si bien todavía no es mayoritario, pero está en el discurso y empieza a ser un tema que no parece tan ajeno. Y también hay muchos jóvenes vinculados a procesos de producción periurbana, de alimentos. Bueno, empieza a haber otros sujetos que aquí se denominan como neoruralidad, no sé si en sus países se nombran así también, que tienen mucha fuerza y que es importante introducirlos y sumarlos a esta lucha por el desarrollo de la agroecología. Ok, muchas gracias. Hay algunas preguntas, hay varias preguntas. Hay una que dice, en Bolivia, el impulso a la ampliación de la frontera agrícola se hace a nombre de la seguridad alimentaria.
¿cuál es la relación entre seguridad alimentaria y agroecología? Y quisiera hacerla tanto a Pablo como a Germán, si podrían respondernos. Bueno, sí, acá también ahora en las discusiones que estamos teniendo en torno al Plan Nacional de Agroecología, por ejemplo, un funcionario importante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que son las que de alguna manera diseñan las políticas públicas y cómo se distribuyen los fondos entre los distintos municipios, dice, con la agroecología está todo muy bien, pero la agroecología no puede garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, eso está por verse, es más un prejuicio que una realidad. Ahí, como bien mostró Germán, hay estudios que demuestran que 70% de los alimentos que consume la población mundial, y sobre todo en los países con mayores déficits alimenticios, vienen de la agricultura familiar y con poco uso de insumos externos. No sé si se puede llamar agroecológica, pero al menos no industrial. Entonces, ahí hay un discurso mentiroso. Por ejemplo, acá en Uruguay, ya en el gobierno anterior se empezó a crear el discurso de que Uruguay producía alimentos para más de 30 millones de personas, cuando nosotros somos 3,5 millones. Entonces, como que Uruguay hacía una acción filantrópica hacia el mundo, brindando seguridad alimentaria al resto del planeta. Y incluso cuando fuimos al Parlamento por la discusión del Plan Nacional de Agroecología, un legislador preguntó qué opinábamos del rol que jugaba nuestro país en cuanto a la seguridad alimentaria. Bueno, ahí nuestra respuesta fue que lo que exporta Uruguay al mundo de alimentos, menos de un 1% va a lugares donde hay inseguridad alimentaria. Casi todo lo que exporta Uruguay al mundo, y me imagino que con Bolivia es similar, va a China, básicamente, ¿sí? Y responde a una política de descampenización de la población china, que tiene un proceso migratorio del campo hacia la ciudad, que han dejado de producir sus cerdos en el fondo de su casa para producirlos en grandes granjas, porque viven en la costa y producen todos esos productos industriales que estamos comprando baratos por acá. Entonces es una cuestión geopolítica, no es una cuestión de seguridad alimentaria. Entonces yo creo que la relación entre la agroecología y la seguridad alimentaria es que la seguridad alimentaria por sí sola no alcanza, hay que tener seguridad y soberanía alimentaria, y la agroecología es la que puede dar la mejor respuesta a eso. Y después el discurso que no se puede producir sin insumos químicos es falaz, y existen experiencias, muchas, que demuestran que podemos alimentarnos sin usar tanto agroquímico y sin gastar tanto petróleo, porque de hecho un porcentaje alto de lo que se produce de alimentos se termina tirando, y el gasto energético que se hace de estar transportando las cosas de un lado a otro del mundo también es insustentable desde todo punto de vista. Ok. Bueno, yo voy a hacer algunas preguntas, anótense si pueden para ir respondiéndolo los tres. Hay una que dice, esas múltiples iniciativas que se desarrollan en producción agroecológica, ¿cuánto gravita en los diferentes países, tanto en Brasil, Colombia y Uruguay, considerando las condiciones económicas y políticas existentes actualmente en los diferentes países? Esa es una primera pregunta para los tres. Y hay otra que me parece interesante, ¿cómo se podría generar ese impacto cultural para realizar la preservación, me imagino, de las semillas que mencionaba también Germán? Esas dos preguntas en primera instancia, para que no se nos vaya de la memoria. Adelante. Tal vez Patricia empiece. Primero las damas. Adelante, Patricia. Então, só quero falar um pouquinho sobre... Então, vou tentar responder sobre a soberania alimentar. Eu acho que é um debate importante, né, a gente falar sobre soberania alimentar e a produção, porque a gente só vai garantir soberania alimentar quando o povo tiver segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada. Eu acho que são questões fundamentais a gente debater. Para garantir isso, a gente só tem, a população só tem segurança alimentar a partir do momento que você também tem uma produção socialmente justa.
E a agroecologia traz isso, né? Traz com que a gente aumente a produção e aumente uma produção de alimentos de qualidade e quantidade, porque se você, e seja acessível à população, se você faz com que a qualidade desse alimento, a pessoa consuma o alimento exatamente no período que ele é produzido, não eternamente com fertilizante, você tem tomate um ano inteiro porque você tem fertilizantes para essa produção, esse momento você também faz com que garanta que a gente avance na perspectiva de construir a soberania alimentar dos países. Acho que é importante a gente destacar isso. Aí, assim, só para falar uma questão que eu não tinha falado, ao invés, né, de, em alguns momentos, no estado de Mato Grosso, por exemplo, você avançar na construção da produção agroecológica, você retrocede, porque além de não ter investimento, o estado estabelecido uma lei chamada Candir, que você, no Brasil, não tem impostos sobre produtos que não se agrega valor. Então, você faz uma exportação grande de soja, por exemplo, para consumo por gado europeu, e isso não produz nenhum imposto que fica no Estado. Então, assim, existe uma complexidade na constituição e no debate de um sistema alimentar saudável e sustentável muito grande, né? Ele é muito complexo e toda a constituição, né, que está se dando é contrário ao sistema alimentar que a gente precisa construir para que a gente tenha um mundo melhor. Eu não sei, e aí, se você... É só para discutir um pouco, né? Eu acho que não sei se eu respondi toda a questão, mas para também um pouco de reflexão, né? Então, a gente precisa garantir, né, para trazer o direito humano à alimentação adequada, mas nessa perspectiva de que a gente tenha uma justiça social, uma distribuição de alimentos de qualidade e quantidade necessária para todo mundo. Ok, gracias, Patricia. Muchas gracias. Adelante, Germán. Gracias. Bueno, en Colombia, en realidad hay muchas experiencias que están en procesos agroecológicos o en transición hacia alternativas productivas más sostenibles, basadas en la agricultura campesina, familiar, comunitaria. Pero estas iniciativas, pues como les decía, no tienen un apoyo del Estado, entonces surgen espontáneamente en muchas regiones, pero ni siquiera están documentadas muchas de ellas o digamos, están censadas la cantidad o la magnitud que representan en la producción local y nacional. Lo que sí sabemos es que cada vez están en crecimiento y cada vez es mucho mayor las organizaciones locales y comunidades que están en un proceso de volver a recomponer esos sistemas tradicionales de agricultura, pues al ver que sus formas que las políticas rurales agrícolas pues son insostenibles y ha llevado a gran parte de los agricultores al fracaso, pues ese modelo de la agricultura basada en tecnologías de pesticidas y transgénicos, pues ya han generado unos impactos muy grandes en las comunidades locales. Entonces muchas están en el proceso de volver a recomponer estos sistemas, pero efectivamente ahora en la pandemia fue cuando nos dimos cuenta de la importancia de estos procesos locales, que vemos que si hubiera un mayor apoyo del Estado, pues con seguridad podrían ser una fuente fundamental para sustituir gran parte de la agricultura, por un lado, que se perdió en el país. Pues es una vergüenza que un país como Colombia esté hoy importando más del 50% de su alimentación. Estamos importando el más del 85% del maíz, ¿cierto? Por poner solo un ejemplo. Entonces, vemos que estos sistemas de producción local
si hubiera ese apoyo del Estado, podría suplir gran parte de nuestra seguridad y sobre todo de nuestra autonomía y soberanía alimentaria, pero no es así como lo tenemos, pero sin embargo nos da mucha esperanza que están surgiendo infinidad de iniciativas que están en esa línea y que estamos o están presionando al Estado para que adopte políticas más progresivas y retroceda esas políticas regresivas como la importación masiva de alimentos y el apoyo solo a la agricultura industrial. Sí. Muchas gracias, Germán. Había otra pregunta. Decían cómo se podría generar ese impacto cultural para realizar la preservación de las semillas. Bueno, yo puedo contar un poquito del fenómeno Adelante. acá en Uruguay. Adelante, Pablo. En realidad una cosa que sucede es que para la gente que habita en el territorio, en el campo, e incluso en las regiones periurbanas, la semilla significa mucha cosa y lo tienen integrado culturalmente más de lo que uno podría creer. Entonces apenas uno empieza a hacer un trabajo de rescate, por ejemplo, acá cuando empezamos con la red de semilla, se habían perdido muchas variedades de tomate criollo y manejábamos unas 8 o 9 variedades. Pero a medida que empezó a crecer la red y se empezó a sumar más gente, hoy tenemos como 80 variedades de tomate. Incluso se hizo una actividad en el litoral del río Uruguay hace poco de cata de tomates. Para mostrar, entonces esa potencialidad y esa diversidad está ahí. Lo que falta es revalorizarla, darle visibilidad, porque son como, no, así como la gente tiene amor por sus hijos y sus perros y sus gatos y sus mascotas, lo tiene por sus semillas. Yo siempre bromeo que el maíz es como la mascota vegetal del ser humano, pero sacándolo del maíz, para aquel que hace su huerta que produce, la identificación con las plantas y con las semillas es muy, muy, muy importante. Y tiene un valor cultural en nuestra América Latina muy grande. Yo lo que creo que hay que hacer es revalorizar, rescatar y conocer, sobre todo. Muchas gracias, Pablo. Hay otra pregunta que me parece interesante que la podría responder Germán. Dice, la patente es una modalidad que busca resguardar los conocimientos y saberes de los pueblos, reconociendo e identificando justamente esa titularidad respecto a cualquier uso arbitrario y negociable que pudiera producirse en cuanto a su manejo. Por ello, quisiera saber por qué se considera negativo este enfoque. Tal vez Germán, y Sí, no sé si Pablo o no, yo creo que esa pregunta es importante porque, a ver, uno de los aspectos más críticos que tenemos hoy para defender nuestros bienes comunes, la biodiversidad y los sistemas tradicionales de agricultura en los países megadiversos, es la existencia de las formas de propiedad intelectual, especialmente las patentes, la aplicación de los derechos de obtentor y otras formas de propiedad que se han impuesto por todo el mundo y que nos ha llevado a que verdaderamente pues es el mecanismo del despojo a estos bienes comunes. Y absolutamente todas las formas de propiedad intelectual, tanto las individuales como las que ahora también a partir de, hay muchos organismos multilaterales, incluso muchas personas que que han estado en contra de la propiedad intelectual. Ahora se plantea, digamos, un nuevo enfoque de decir, bueno, entonces vamos a aplicar sistemas de propiedad colectiva, ¿cierto? Para proteger esos bienes de las comunidades locales, pero en realidad esto no es posible hacerlo precisamente porque el principio fundamental de la propiedad intelectual es la aplicación de la propiedad privada, ¿cierto?
la propiedad individual o de las empresas, pero incluso si fuera posible aplicar digamos, sistemas sui generis de protección o incluso ahora también se plantean otros mecanismos, ¿cierto? Como de similares al software libre para que todo el mundo tenga derecho a utilizar estos recursos sin las patentes, digamos, visibles. Entonces, lo que verdaderamente genera esto es más conflicto que solución, porque si a una comunidad, por ejemplo, se le otorgara una propiedad colectiva de una semilla de maíz o de una planta medicinal, pues al final lo que estamos promoviendo es que esa comunidad se vuelva biopirata con relación al resto de otras comunidades que tienen los mismos derechos por ser un bien común, porque ninguna semilla, ninguna planta, el uso de ninguna planta fue creada por un grupo individual, ¿cierto? Eso es un trabajo de cientos y miles de años, de generaciones de agricultoras y agricultores que desarrollaron esos bienes comunes, ¿cierto? Entonces, al final, aplicar ese mecanismo cuando no es posible caber las comunidades en ese sistema que es perverso, que fue diseñado solo para privatizar y controlar pues estas bienes comunes, pues allí pues estamos en una cancha ajena donde vamos a siempre a perder, no vamos a tener ni siquiera la capacidad para proteger pues los derechos que nos haya otorgado el sistema, ¿cierto? Porque para proteger una patente se necesita no solamente abogados, sino una gran cantidad de recursos y las comunidades no lo tienen. Entonces, al final es una trampa meternos en ese juego de la propiedad intelectual. Entonces, precisamente ahora estábamos en un webinario donde se estaba presentando un cuaderno de biodiversidad sobre la propiedad intelectual y allí Camila Montesinos planteaba que la mejor ley de propiedad o ley de propiedad intelectual es la que no existe, o si existe es una que tenga como único artículo se prohíbe la propiedad intelectual. O sea, no hay posibilidades de que sobre los bienes comunes debería haber ninguna aplicación de propiedad individual o propiedad colectiva. Muchas gracias, Germán. No sé si alguien quiere complementar o pasamos a dos preguntas más, ya estamos casi al filo. No, yo pienso que lo que dice Germán está bien completo. Nosotros acá, por ejemplo, el Instituto Nacional de Semilla quiso armar un registro para variedades criollas. Y de vuelta, ¿quién es el mantenedor de una variedad criolla? ¿Cómo se define el catete amarillo? Es difícil para instrumentos que fueron generados para proteger beneficios comerciales, pasarlo para proteger bienes comunes. Van por caminos distintos. Nosotros en realidad acá lo que pretendemos más bien que haya alguna ley que proteja los recursos fitogenéticos locales, pero no usando como instrumento el registro de variedades como el Instituto Nacional de Semillas. Lo que sí intentamos de que las leyes de semillas no nos impidan intercambiar materiales, y eso más o menos lo hemos logrado. Okay. Bien, voy a pasar a tres preguntas más y veremos si ustedes lo pueden responder, si los tres o alguno de ustedes. Bueno, hay una que dice, ¿qué consejo darían a Bolivia para poder mantener nuestros usos y costumbres con respecto al cultivo agroecológico? Esa es una. La segunda dice, ¿qué es la agroecología? Hemos hablado mucho y bueno, sería interesante todavía aclarar ahí.
Y se dice que en Bolivia el rendimiento en los cultivos tradicionales, por ejemplo, papa, no ha mejorado desde hace 40 años. ¿Se puede mejorar el rendimiento con la agroecología? Y hay algunos comentarios interesantes como que es importante también trabajar con los consumidores, como se mencionaba en una parte de las estrategias, y también el hecho de que, otro comentario, voy a ver acá, no sé si está. Bueno, desde Costa Rica nos está mirando. Dice, la receta la tenemos los mismos comunarios, no dejando perder nuestro cultivo tradicional, así fortaleceremos y conservaremos nuestras semillas para nuestra sana alimentación. Y bueno, todos muy agradecidos con las presentaciones de ustedes y las orientaciones. Entonces pasaremos a responder estas preguntas y bueno, vamos cerrando el evento. Adelante. Patricia, adelante. Eu acredito que a gente pode melhorar rendimento com a agroecologia, né? Precisa-se de iniciativas coletivas, né? De organização da sociedade civil, de ONGs, né? Mas também precisa de iniciativas governamentais, né? Para que assim, a gente melhore a produção, crie critérios, tem uma organização, as universidades, as academias podem ajudar nisso, contribuir com o agricultor, pensando as formas de produção, mas também o governo precisa instituir políticas para que a gente compre esse produto, né? Claro que existem formas, né? Se a gente instituir também que se tenham feiras agroecológicas, mas também, por exemplo, no Brasil, a gente tem o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que obrigatoriamente tem que comprar 30% da sua renda da agricultura familiar. 30% do que é gasto na alimentação escolar tem que ser compra da agricultura familiar. Então, a gente precisa fazer com que tanto as iniciativas da sociedade quanto as iniciativas do governo e a gente possa melhorar esses rendimentos, né? E melhorar essa produção e, consequentemente, a gente vai melhorar a alimentação da população e também melhorar o sistema, né? Que aí a gente vai sim construir um sistema alternativo contra-hegemônico, né? Que a gente tem hoje. E aí, para falar assim, só da questão cultural, né? Das sementes, e isso é muito importante para a alimentação também, porque se você produz, o que você faz? O resgate da sua ancestralidade, da cultura, você consome. Diferente do que a indústria quer pregar, que você está consumindo, esse um pacote tem um gosto de bacon, outro pacote tem outro gosto. Não é verdade, são todos gostos iguais, é só um aromatizante, tudo é feito à base de soja, mas o que você consome diferente? Você consome comida de verdade, que vem das diferentes sementes, né? Então, a gente pode, dessa forma, resgatar o que foi consumido pelos avós, né? Sentir aquele cheiro, aquela vontade de comer o que resgata da sua infância. Então, tem várias formas e é importante a gente fazer esse debate, né? Desde o sistema de produção até distribuição de alimentos e consumo, para que a gente possa realmente garantir a soberania alimentar dos países. Sí, Muchas gracias. Gracias. Más que un consejo para Bolivia, porque en realidad lo que verdaderamente debe hacer cada pueblo, cada comunidad, cada país es generar sus propias alternativas a partir de sus propias realidades, contextos ambientales, económicos, culturales y sociales, ¿cierto? Y eso es lo que ha permitido generar toda esa multiplicidad de alternativas y estrategias, y por eso cuando hablamos, quizás es mejor hablar de agriculturas alternativas y no solamente casarse con la agroecología como el único enfoque, ¿cierto? Porque hay muchas escuelas, enfoques diferentes para abordar la
las formas sostenibles de manejo de los territorios, la biodiversidad y la producción y la soberanía alimentaria. Entonces, en eso no hay recetas, hay que buscar cómo el país debe fortalecer esa capacidad que tienen los pueblos y las comunidades para desarrollar autónomamente sus propias estrategias adaptativas y productivas adecuadas para cada región. Y solo quería hacer un comentario con relación a si se podría hacer mejoramiento genético a partir de la agroecología, el mejoramiento de la papa o de cualquier otro cultivo. Efectivamente, es que no nos tenemos que olvidar que los agricultores en el mundo o en América Latina llevamos más de 8.000, 10.000 años haciendo mejoramiento genético, ¿cierto? Lo que hicieron los que inventaron el maíz hace 10.000 años fue hacerlo a través de un proceso de selección y crianza de esas semillas adaptadas a esas condiciones ambientales y sociales de cada pueblo y comunidad, y por eso tenemos esa enorme diversidad de país en América Latina o de papas, porque son el fruto de ese trabajo colectivo. Entonces, no tenemos que pensar que el mejoramiento solo se hace en los laboratorios, en los centros de investigación. Permanentemente los agricultores están desarrollando nuevas variedades, nuevas estrategias para que sus cultivos se adapten a estas condiciones climáticas cambiantes y a esas necesidades que tiene hoy el día moderno en la producción y en el consumo. Entonces yo creo que, y si se hace con enfoques agroecológicos, con seguridad, vamos a tener semillas adaptadas a esas condiciones y necesidades que tienen los agricultores. Muchas gracias, Germán. No sé si, Pablito, ¿quieres comentar algo para ir cerrando? Sí, con respecto a definiciones de agroecología, hay varias. Altieri es una buena referencia en ese sentido, pero en realidad tiene como dos grandes componentes, uno que es más biofísico, tecnológico, si se quiere, y que integra a las ciencias agronómicas con las ciencias de la y un componente más socioeconómico, que integra sociología, antropología desde el punto de vista de las ciencias, pero lo que trata la agroecología es de proponer un manejo sustentable de los agroecosistemas desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista social, y donde los conocimientos, la generación de conocimiento es parte del proceso, y la valorización de los conocimientos locales es importante. Y tiene un objetivo que está vinculado, llámesele seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, justicia social, pero tiene un objetivo de mejora de la calidad de vida de los habitantes que producen y se alimentan del sujeto de la producción que la agroecología. Con respecto a los mejoramientos, por supuesto que la agroecología también tiene que integrar conocimiento moderno y de mejoramiento, y eso se hace y se practica, pero tiene una gran virtud que yo creo que, a ver, en la agronomía está muy el paradigma de los rendimientos por hectárea de los cultivos. Y es como la zanahoria delante del burro, ¿no? Yo tengo que lograr que el maíz produzca 10.000 kilos por hectárea, o que la papa produzca tantos kilos por hectárea, y nos perdemos de ver qué potencialidad tiene ese agroecosistema, incluidos los servicios ambientales que prestan, aunque no me guste mucho el término servicio ambiental. Entonces, la agroecología ya no se plantea llegar a un máximo de producción de kilos por hectárea en determinado cultivo, sino a sacar de ese agroecosistema la mayor potencialidad posible, que incluye la producción, pero incluye también la biodiversidad, la calidad del agua, la calidad del suelo. Entonces ahí la ecuación cambia un poco, pero no por eso vamos a estar produciendo mal y poco y muriéndonos todos de hambre. Se puede producir agroecológicamente y se puede producir. Y de Bolivia, yo no quiero ser un opinólogo de Bolivia porque he ido pocas veces a Bolivia, pero
por lo que he visto, Bolivia tiene una gran potencialidad que se llama biodiversidad. Bolivia tiene una diversidad de ambientes, de culturas, una diversidad biológica impresionante, una diversidad cultural y de conocimientos enorme, que yo desde acá lo envidio eso, y tiene como una marca país también en la diversidad. Incluso yo no me acuerdo si era la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, usaban un logo de muchos colores y muy biodiverso, y bueno, esa biodiversidad también se tiene que expresar en sus formas de producir, y eso tiene un valor intrínseco y extrínseco que Bolivia puede explotar y muy bien. Por ahí. Ok. Bien, creo que estaríamos terminando. Yo quiero agradecer a Patricia, a Germán y a Pablo por su aporte, como siempre excelente, con mucha profundidad y mucho conocimiento y mucha experiencia también de campo. Quiero agradecer a todos los que han estado presentes en este webinario, que hemos visto que ha tenido una asistencia que se ha mantenido casi hasta el final. Ha habido unos 3 desertores nomás, creo, pero después ha estado bien. Eso quiero decir que el tema y los expositores han sido suficientemente atrayentes y motivadores para analizar y discutir esta temática que hoy por hoy y por siempre nos ha preocupado a todos que estamos trabajando en pos de una agroecología desde hace décadas. Entonces quiero agradecerles nuevamente, desearles lo mejor, cuídense mucho a todos ustedes que han asistido y obviamente un gusto verlo otra vez a Pablo, a Germán y conocerla a Patricia, aunque sea a la distancia, y pues a todos los compañeros y colegas que han estado asistiendo a este webinario. Nos veremos prontamente en alguno que vamos a organizar y esperamos algún día darnos un abrazo fuerte personalmente y que nos siga uniendo esta pasión que tenemos por la vida como es la agroecología.